Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que por medio de las ondas de la radio, por medio de los mensajes que se mandan así a los amigos, podemos llegar con este estudio de la lección y poder así ser enseñados un poquito para que cada uno de nosotros pongamos en acción el llamado que el Señor nos hace de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no importa dónde esté. Así es de que ahora, a través del apóstol Pablo, nos enseña qué debemos hacer. La lección para hoy, lunes 4 de diciembre. Pablo en el Areópago. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder estudiar por medio de la lección estas enseñanzas que usted ha dejado allí escritas para que escudriñemos en ella cuál es su voluntad. Suplicamos, Santo Espíritu, que usted dirija nuestras mentes para entender y poner en práctica lo que usted nos enseña a través del estudio. Gracias. Oramos sin merecerlo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Pablo en el Areópago. ¿A dónde está el Areópago? En Atenas. ¿Qué era el Areópago? Un lugar donde se reunían los sabios, los teólogos, los filósofos. Era una región aparte, apartada del bullicio de la ciudad. Entonces vemos aquí que encontramos al apóstol Pablo en Atenas, la gran ciudad intelectual y filosófica. Allí encontramos a diferentes clases de personas. En ese gran centro cultural e intelectual habían personas que eran religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? Porque dice el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Ahí estaban los religiosos. Y en la plaza
cada día con los que concurrían. Vemos también, habían personas religiosas, habían personas temerosas de Dios, habían personas o ciudadanos promedio. Luego estaban los epicúreos o buscadores de placer, los estoicos o los autodisciplinados, y los que cuestionaban filosóficamente la doctrina que Pablo llevaba. Así es de que, veamos, en medio de toda esta gente se encuentra Pablo. Él está esperando a que lleguen Silas y Timoteo. Pero él ya no soportó más lo que miraba. Gente perdida, gente adoradores de ídolos. Así es de que él comenzó a hablar en la plaza, en el mercado. Allí él comenzó a hablar y la gente se detenía para escuchar, para hacerle preguntas. Y así la gente se iba deteniendo y se iba haciendo un buen grupo. Por varios días estuvo así. Llegó la noticia a los filósofos, a los sabios, que allí en la plaza había una persona, un hombre, que estaba enseñando algo diferente, algo inusual. Pues ya ve que el ateniense, a él le gustaba escuchar cosas nuevas. Así es de que fueron para escucharla. Entre ellos llegaron unos para ridiculizarlo, según ellos. Y dijeron, ¿qué es este palabrero? O sea que despectivamente llegaron. Pero cuando comenzaron a escuchar a este hombre, Pablo, se dieron cuenta que no era alguien que no conociese, alguien que no supiese hablar, sino que miraban en él a una persona segura de lo que decía, que tenía cómo explicar y responder a las preguntas que le hacían. Así es de que estaba otro grupo que sí se interesaba, porque dijeron, bueno, doctrina de otros dioses es la que está explicando este. O sea, más interesados en saber. Pero tanto un grupo como el otro, llegó el momento que Pablo captó su atención y lo iban a escuchar a la plaza. Pero luego los teólogos dijeron, no, lo vamos a llevar un poquito más lejos para que nos hable más a nosotros, donde no haya tanto bullicio. Porque la plaza, o sea, en el mercado llegaba toda gente y le hacía diferentes preguntas. Pero ellos decidieron llevarlo al Areópago. Era una colina rocosa, apartada de la ciudad. Ahí se reunían todos los intelectuales, tanto para discutir cosas civiles, políticas, como también religiosas. Era una área tranquila, silenciosa.
allí lo llevaron, porque les interesó lo que decía Pablo y querían escucharlo, sin que tuvieran que estar siendo detenido él en su explicación por preguntas. Esta era una clase más educada y se dedicaron a escucharle y poco a hacer preguntas. Así es de que vemos en la audiencia que tenía Pablo, habían aquellos como los devotos que decía que eran los judíos. Hoy en día también nosotros nos encontramos con diferentes grupos de personas que son religiosos, personas temerosas de Dios, personas o ciudadanos promedio, que no son ni de un lado ni del otro, pero todo lo escuchan. También como los epicúreos, personas que buscan placer, no les interesa lo demás, el placer. Pero están también los estoicos o los autodisciplinados. Así es de que de todos esos grupos, hoy en día también los encontramos. Los epicúreos, ellos, como les dije, son los buscadores de placer. La filosofía epicúrea ha estado en el mundo desde el comienzo. Sin embargo, los principios básicos fueron explicados por los filósofos griegos epicúreos. ¿Cuál es esa creencia de los epicúreos? Bueno, el mundo surgió por casualidad, por accidente. Si hay dioses, están lejos y desinteresados en los asuntos de los hombres. Al hombre se le dejó solitario para que descubriera la verdad y el placer de la vida. Las creencias de los epicúreos. Otra creencia de ellos era que no hay nada después de la muerte. No hay cielo, no hay infierno, no hay recompensa ni castigo. El hombre simplemente regresa a convertirse parte del polvo de la tierra. Si notamos este tipo de filosofía, se centra en el hombre y su placer. Es humanista, es materialista, dejando a Dios completamente fuera del cuadro. Y notemos el resultado de la filosofía epicúrea. Al hombre se le deja solitario para que descubra la verdad y su propio placer. Es libre de hacer cualquier cosa. Así es de que aquí él crea sus propios dioses, él vive su vida sin tener un Dios, un respeto para el Dios creador, porque no lo conoce. Esta clase de personas están generalmente vacíos e inconformes, anhelando algo para llenar y satisfacer sus vidas. Son, por lo tanto, la primera clase para el Evangelio del Señor Jesucristo. Esta clase de personas miró el apóstol Pablo, se interesó por ellos. Ahora están los estoicos, los racionalistas, los autocontrolados y disciplinados. La filosofía estoica
Sus creencias básicas son el panteísmo. Dios existe en todo y en todos. Eso me recuerda a Kellogg. Él se volvió de esa manera de pensar, la cual no era el camino correcto. Además de ello, los estoicos eran fatalistas. Todo lo que ocurra sucedió porque se suponía que sucedería. No hay ni bien ni mal aquí en el mundo. Las cosas son de la forma que son y suceden porque están destinadas. No hay nada que alguien pueda hacer. Así era la filosofía de los estoicos. Notemos el resultado práctico de esta filosofía. Las personas, los que creen en un Dios y creen que lo que suceda es de los Dios y que ese acontecimiento no se puede afectar por el hombre, se deslizan dentro de dos respuestas. Primero, algunas personas tratan de controlar sus destinos. Se disciplinan y se controlan, usando todos los poderes imaginativos y la energía a su disposición y destino. Yo puedo quitarme del vicio de la fumada cuando quiera. ¿Has escuchado personas así? No, ya la bebida yo la domino. Y dejo de tomar cuando quiera. Es un engaño. Niegan a Dios también. Aunque son educados, autodisciplinados, pero no tienen a Dios en el corazón. Y esa es la gente que miraba el apóstol Pablo. Le dolía en su corazón ver esta manera de actuar y de pensar. Perdidos, personas cultas, pero perdidas. Hoy en día, ¿ve usted personas de esa que actúan de la misma manera? Cultas, educadas, con títulos, pero están como los estoicos, están como los epicúreos, pero le dolía a Pablo ver que estaban perdidos y el anhelo de él era llevarlos a que conociesen a Jesús para que pudiesen ellos tener un Dios vivo, no ídolos, un Dios vivo al cual ellos pudiesen acudir y recibir de él lo necesario en su vida diaria. Estaban también los filósofos, otro grupo. Algunos de los epicúreos y de los filósofos estoicos confrontaron al apóstol Pablo. Algunos se burlaron en su cara llamándolo palabrero. Otros lo tomaron más seriamente diciendo que estaba presentando un nuevo y extraño Dios a las personas. Esa es la clase de gente con la cual usted y yo vamos a encontrar. Pero, ¿cómo actuó el apóstol Pablo ante la burla? ¿Los dejó? ¿O siguió él, sin importar lo que la gente decía, presentando a Jesús? El apóstol Pablo, no porque estaban burlando de él, él se cayó o se fue, no. Él, autocontrolado,
Él sabía a lo que había sido llevado a Atenas, a presentar a Cristo crucificado, a presentar a Cristo en su resurrección, a presentar el plan de salvación a esta gente, para que algunos pudiesen abrir su corazón, aunque Él quisiera que todos, pero desgraciadamente no todos quieren. Así es de que por eso vemos aquí que dice, leamos Hechos 17, 18 en adelante, nos dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. O sea, discutir es hacerle preguntas. Estaban en preguntas. Y entonces dice, unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es un predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cuánta gente hoy en día también anda así? Que quieren saber algo nuevo, pero no para que haya transformación en sus vidas, sino nada más para poder discutir, para poder decirle a otro lo nuevo que está pasando. Hoy en día, ¿cuánta gente está en el internet para escuchar a predicadores con nuevas ideas, nuevas doctrinas, pero no para que haya transformación en sus vidas, no más para poder entrar en discusión con otros? El Evangelio de Cristo no es para eso. El Evangelio de Cristo para la persona que lo acepta es para que haya una transformación en su vida, que salga de la oscuridad, que venga a la luz, que salga de tener esa mentalidad finita, pequeña, a una mentalidad amplia, donde pueda la persona aprender a discernir, a ver dónde está el bien, a dónde está el mal y decidirse por lo bueno. Eso es lo que hace el Evangelio en la mente de la persona que la acepta. Como dice la lección, es evidente que con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado. Ahí entre comillas, sus dioses extraños, porque eso es lo que decían. Este está enseñando una doctrina de otros dioses. Porque en Atenas habían más dioses que personas. Cada quien hacía dioses diferentes. Así es que en la mente de cada ateniense, fuese estudiado o no, tenía sus dioses. Así es de que cuando ven a Pablo exponiendo la palabra en el mercado, en la plaza, decían de él, bueno, este está enseñando algo que nosotros nunca hemos escuchado, ese Dios. Por lo que dice, lo llevaron al Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos. Pero allí a él lo llevaron como un invitado para que
les expusiera lo que decía él de su Dios. De esto nunca hemos escuchado. Queremos aprender de él. Y lo llevaron, lo invitaron. Por eso dice, aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal, o sea que no lo llevaban forzado, sino una invitación. Por lo visto, dice, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. ¿Cuántos hoy en día son como los atenienses, que quieren escuchar algo nuevo para poder tener palabras para discutir o ideas para discutir con otros, pero no para que haya transformación en sus vidas? Por eso allí dice en Hechos 17:21, dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas noticias, las últimas ideas. ¿No está así el mundo hoy? Con eso de la guerra ya en Medio Oriente, la gente quiere saber cómo va. Ve las noticias para ver cuáles son los acontecimientos últimos, para poder tener elemento con que llegar a tal o cual grupo y poder hablar, pero no para permitir que haya una transformación de parte del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos supuestos cristianos están así? Así como el corazón de Pablo se entristecía por ver cómo actuaba la gente, ¿no creen ustedes que el Señor Jesús se siente triste al ver que la humanidad quiere saber de Él, pero no para permitir que haya cambios, transformaciones, sino nada más por tener un conocimiento y que otros digan, este sabe, no, este es estudioso, este es cristiano. Por eso es que el Señor dijo, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus frutos los conocerán. Pero ¿cuáles son los frutos que ven en nosotros? Vemos entonces, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias. Porque recuerde, estas reuniones para Pablo, él las realizaba allá en Jerusalén, allí en el Sanedrín. Así es de que él sabía cómo expresarse con la audiencia que tenía. Y todo esto lo miraron los atenienses, que era una persona que tenía conocimiento, que una persona segura de lo que hablaba. Les llamó la atención. Se pusieron a escucharle. Y vemos ahí que, aunque poco fue lo que logró allí en Atenas, solo se menciona de un Dionisio. Luego está otras personas que lo escucharon, Lidia. Y otras, pero fueron muy pocas, fueron contadas. Pero el Señor, con esos que quedaron, Él siguió, el Espíritu Santo siguió la obra. Nosotros hoy en día, ¿cuál es nuestro areópago? ¿Dónde vamos para hablar de la palabra de Dios? ¿A qué mercado vamos? ¿A qué plaza?
¿A dónde se reúne la gente para ver un partido de fútbol? ¿Para hablar de las cosas cotidianas? ¿A comprar? ¿Qué vemos? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo? Estamos predicándole a la gente el Evangelio del Señor Jesucristo y de su resurrección. ¿Qué nos enseña el espíritu de profecía? Veamos. Nos dice: los grandes hombres de Atenas no tardaron en enterarse de la presencia en su ciudad de un maestro singular que estaba presentando a las gentes doctrinas nuevas y extrañas. Algunos de esos hombres buscaron a Pablo y entablaron conversación con él. Pronto una multitud de oyentes se reunió en torno de ellos. Algunos estaban listos para ridiculizar al apóstol como a uno muy inferior a ellos, tanto social como intelectualmente. Y esos dijeron con mofa: ¿qué quiere decir este palabrero? Otros, porque les predicaba Jesús y la resurrección, dijeron: parece que es predicador de nuevos dioses. Entre aquellos que se encontraron con Pablo en la plaza, había algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Pero estos y todos los demás que trataron con él vieron pronto que tenía un caudal de conocimiento aún mayor que el de ellos. Sus facultades intelectuales imponían el respeto de los letrados, mientras su fervor, su lógico razonamiento y el poder de su oratoria llamaban la atención de todo su auditorio. Sus oyentes reconocieron el hecho de que no era un novicio, sino un hombre capaz de hacer frente a todas las clases de argumentos convincentes en defensa de la doctrina que enseñaba. Así, el apóstol permaneció impávido, haciendo frente a sus opositores en su propio terreno, haciendo frente a la lógica con la lógica, a la filosofía con la filosofía, a la elocuencia con la elocuencia. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 191. Ahora, ¿qué más nos dice? Mientras Pablo escudriñaba las Escrituras, descubrió que a través de los siglos, no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Y así, viendo la sabiduría del mundo a la luz de la cruz, Pablo se propuso no conocer nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está en los Hechos de los Apóstoles, página 104. Así es de que vemos a Pablo en el Areópago. Recuerde, esta lección no es solamente tener en mente algo que sucedió hace 2000 años atrás. No, eso que ocurrió hace 2000 años nos sirve para enseñarnos a nosotros hoy cómo debemos actuar, que debemos estar preparados para cuando la gente nos haga preguntas, no quedarnos mudos, sino saber presentar al Señor Jesucristo, su Evangelio, no para que sepan que yo sé mucho o que usted sabe mucho, no, es para que la persona llegue a tener la luz de Cristo y de esa manera salga de las tinieblas del pecado y ahora viva en la luz de Cristo, en el amor, en la paz, en la unidad. A eso nos llama. Por eso nos dice al final la lección:
después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió a los corintios: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Corinto estaba cerca de Atenas, no estaba tan lejos. O sea, estaba en esa región. Ahora la pregunta: ¿qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes les estemos predicando? Cristo debe de ser el centro de lo que nosotros enseñamos a otros. Debemos prepararnos, debemos estudiar, escudriñar la Escritura para poder tener que hablar, que decirle a otros. Pero que vean que hay una convicción en nosotros, que lo creemos y que lo estamos practicando. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.